Todo ministerio tiene un ciclo de inicio y de final. ¿Cómo ser parte del proceso de sucesión en los ciclos que Dios trae a tu iglesia? De eso vamos a conversar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, post-coinonía. Hey, ¿cómo estás, Julito? Muy bien, contento, Sí. alegre, feliz después de esta experiencia de coinonía Sí. tan buena. Tú sabes, tan bueno. Y quizás, aunque la semana pasada hablamos mucho de esto, quizás debemos ubicar a algunos que no comprenden bien de qué estamos hablando. Sí, coinonía es la reunión que Vida Nueva hace en la cual estamos juntos todos los cultos de Sí. todos los campus. Acá en San Salvador nosotros tenemos, Vida Nueva tiene 5 campus Sí. presenciales, un campus digital, entonces 6 en total, que estamos dispersos todas las semanas. Sí. O sea, a lo largo de los años Dios nos ha ido llevando por un proceso de abrir más y más campus y más servicios. Entonces nunca nos vemos todos. No. Y todos, esto le cuesta entender a algunas personas, todos son parte de una misma iglesia, una sola iglesia, una sola visión, un solo equipo de pastores, una sola tesorería. Sí. Entonces somos una sola cosa, solo que estamos regados. Ajá, o sea, Coinonía nos pone a todos juntos. Mira, como dice un amigo, o sea que no son filiales. No somos filiales. Es una sola iglesia. Sí. Es exactamente porque esa era la forma de explicarlo antes. Como que tú tuvieras varios cultos en la iglesia, pero en lugar de que esos cultos sucedan en el mismo edificio, suceden en diferentes edificios. En diferentes lugares. Y tuvimos algo bien especial. Bueno, nos visitaron varios de los pastores de algunas obras de fuera del país, de Vida Sí, Nueva. y un grupo de Bogotá, Sí. un grupo de hermanos desde Bogotá, porque este coinonía en particular Que era de aniversario. era emocionante, Sí, era era emocionante. histórico, de aniversario, y era histórico porque además de que teníamos 3 años de no Sí. vernos, estábamos viendo hacia lo que viene en las próximas décadas. Ajá. Tú sabes, fue un momento para poder hablar del futuro, Sí. muy en grande. Cada proceso de visión, y quizás para ti que nos escuchas de otras iglesias, los procesos de visión han ido cambiando a lo largo de los años en De las diferentes visión. estructuras. Sí, de visión. Ajá. Antes las iglesias y las Sí. organizaciones se proyectaban a 25 años, a Sí. 10 años, con procesos muy detallados. Pero poco a poco, en la medida en que el mundo va cambiando Sí. y se va haciendo cada vez la transformación se va haciendo más ágil. Es muy difícil planear a 5 años, a Sí. 8 años, a saber si vamos a tener dólares todavía aquí en El Salvador o van a ser rublos. O sea, no Ajá. sabemos exactamente qué va a pasar. Los cambios políticos, sociales. Entonces, los procesos de visión se han ido acortando, se Sí. van acortando, y nosotros estos últimos años hemos tenido varios paquetes en los cuales hacemos planes para los siguientes 3 años. Sí. Pero en esta ocasión decidimos ver muy hacia el futuro, un cambio grande que tiene que ver con el tema de esta serie, que es Sucesión. Sucesión. Y quizás aquí vamos a hacer algo porque yo sé que nos escuchan y nos ven varias personas de diferentes lugares, pero quizás lo que queremos compartir esta semana es algo muy de la casa. Y no sé si todo el mundo va a alcanzar a captar mucho, pero Vida Nueva es una iglesia, estamos celebrando 31 años. Y en la visión que Dios dio a Julio y Steve, que son los pastores fundadores y los pastores principales aún de la obra, tiene que venir este proceso natural de la vida, que se llama sucesión. No es que Julio esté enfermo. No estoy enfermo, No. no estoy tan viejo, ¿verdad? Todavía. Sí. No me estoy terminando, no me estoy acabando, no me anda persiguiendo la ley ni nada por el estilo. Ajá. Estamos sencillamente viendo Está hacia el terminando futuro. Julio, dicen. Julio está a la mitad todavía, de hecho, Sí. pero un poquito más allá de la mitad. Pero estamos en el proceso de ver hacia el futuro, Sí. porque como aprendimos ayer, porque ayer tuvimos la oportunidad de hablar los 3, Steve, recordando un poco la mano de Dios en Sí. el pasado, Deuteronomio. La buena mano de La Dios. buena mano de Dios. Un servidor, ¿verdad? Explicando esto que de alguna forma vamos a desarrollar a lo largo Sí. de la semana, de cómo la sucesión es algo inevitable, es indispensable, debe ser la sucesión indicada y debe ser, por supuesto, un proceso muy intencional. Y luego habló David Guadrón,
David Guadrón, que es quien Dios ha puesto en el corazón de todos, sea el que va a tomar las riendas de Vida Nueva del 2026 en adelante. O sea, este es un proceso ordenado de muy largo plazo que estamos anunciando desde ya, pero ya comenzando un montón de cambios que poco a poco, la idea es que se van a sentir poco al principio, se van a ver mucho al final en todos estos próximos años. Entonces, que por cierto, David nos va a acompañar la próxima semana aquí en el Reto de Hoy. David Guadrón es pastor de Vida Nueva en Bogotá, pero ha sido parte de Vida Nueva desde hace 20 y pico de años. Él era un chico. Era un chico, uno de los jóvenes de Vida Nueva, ¿verdad? Creció aquí, vino ya a los 20 años, quizás 19 años por ahí más o menos, y luego 19, 20 años tenía, y luego el Señor lo llevó por un proceso de crecer, de ser líder de un grupo pequeño, de ser discipulador, de ser pastor de jóvenes. Dios lo sacó del proceso en el cual él lo tenía, ganándose la vida haciendo ladrillos para Faraón, ¿verdad? Una persona... lo encontramos como un loterillazo. Sí, literalmente, ¿verdad? Él es licenciado en sistemas, entonces tiene todo el proceso por eso su pensamiento es muy organizado también. Y pues después fue pastor de jóvenes a tiempo completo, después fue director de operaciones ministeriales de la iglesia, que ha sido tu rol de pastor ejecutivo. Después fue pastor del campus. Del primer campus de Vida Nueva. Del primer campus de Vida Nueva, el campus Crown Plaza, lo hizo crecer muy bien. Lo hemos visto ser probado, lo hemos visto pasar por todo eso. Luego fue enviado a Vida Nueva Bogotá, ha estado allá. Bueno, a establecer Vida Nueva. A establecer. Junto a Alex Hernández. Y entonces ahora está viniendo para ser parte del equipo pastoral durante los próximos años, para tomar la responsabilidad de ser el pastor principal en el 2026. Larga historia. Lo que Julio está diciendo en pocas palabras lo voy a decir porque la gente entienda, porque siempre ha sido mi papel. Es que Julio Steve ven que es el momento de abrir espacio para que alguien más sea el pastor principal de la iglesia. Y hay mucha tranquilidad, mucha confianza que sea alguien de la casa, y es David Guadrón, el Chief, le decimos nosotros. Va a ser difícil decirle el hermano Chief. Y que ha sido un hombre... Alguien me dijo el otro día, Pastor Chief. Me dijo, Pastor Chief. Sí, va a ser el pastor en jefe. Literalmente. Y es un proceso que va a ser largo. No es que Julio mañana se va, sino que... No. De hecho, creo que no me voy en el 2026. La idea es que no me voy en el 2026. Pero el recambio generacional de conducción es importantísimo. Sí, y yo creo que tú siempre lo has dicho y creo que es importante decirlo, porque hay tantos pensamientos que vienen en algo así, que uno nunca debe convertirse en el tapón de la obra. No. Y una de las cosas, de los aspectos claves para que esto suceda es que los que están dejando el puesto estén en plena productividad de su posición, que es como tú, Steve. Eso que acabas de decir es el desafío más grande. Sí. Muchas iglesias, ahora voy a hablar de iglesias, muchos movimientos, pero muchas organizaciones en términos general, pero voy a decir muchas iglesias, y en algunos casos quienes nos escuchan no necesariamente su quehacer diario es las organizaciones cristianas, pero muchas empresas, muchas sociedades, muchos movimientos políticos esperan hasta que el líder está demasiado viejo. Sí. Y entonces ya no está en conexión con la realidad que está sucediendo. Sí. Y la misión y la visión, bueno, a veces tienen una visión porque muchos de estos líderes con fuerzas, ¿verdad? Pero la misión pierde fuerza. Sí. Pierde fuerza. Y entonces el movimiento pierde fuerza. Y entonces en algún momento, como vamos a aprender la semana, es inevitable que salgan. Sí. O sea, salen o porque deciden salir, o porque alguien los saca, o porque el Señor se los lleva. Pero salen. Entonces, quien viene a sustituirlos le cuesta. Y muchas veces estos movimientos, estas iglesias, se mueren. Sí. Entonces yo creo que es algo bueno, es algo raro en un sentido, pero creo que es alegre. Es alegre. Y sobre todo que la persona que viene es la persona que todos tenemos la paz. Creo que todos, tú la tenés, Steve la tiene, todo el equipo aquí. Entonces, y que no va a ser algo rápido. O sea, no es que mañana se acabe el reto. No, van a pasar años, varios años antes de que esto termine. Pero es como tú dijiste, es totalmente intencional. Entonces, bienvenido al Chief, bienvenido aquí, que va a estar con nosotros la próxima semana. La próxima semana le vas, si no nunca les he escuchado, le vas a escuchar un hombre que tiene su corazón con el Señor. Sí.
es muy bueno, es muy y de bueno. la palabra, muy de la palabra. Mira, hay tantos pensamientos que vienen al respecto. Yo estaba pensando, una posición no te define. Una posición. Algunas personas que nos ven son mamás. Sí. Y el ser mamá es lo que les ha definido en la vida. Y el día que los hijos se van, qué terrible. O algunos... Les mueven el piso. Sí, algunos son gerentes. Y entonces el día que ya no están en esa posición, ¿qué pasó? Entonces creo que uno no está definido por la posición. Y creo que lo contrario. Algunas, ahora pensando en la iglesia es más grande que el pastor. Claro. La iglesia es más grande que la denominación. Claro. La iglesia es más grande que el líder. Entonces, creo que las dos cosas son importantes. Tú no estás definido por Vida Nueva. No. Ni Vida Nueva está definido por ti. Entonces, tampoco. creo que las dos cosas son importantes de comprenderlas. Sí. Algo que Leo Humphrey, siempre citamos a Leo, ¿verdad? Está con el señor Leo. Leo solía decirnos es que el ministerio es más grande que nosotros. Sí. El ministerio es más grande que nosotros. Sí. El ministerio, y cuando alguien, que a veces le pasa al pastor, a veces le pasa al superintendente de la escuela dominical y a veces le pasa a la hermanita que llega a limpiar la cuna, ¿verdad? Si yo retiro mi granito de arena, todo este castillo se va a derrumbar. Sí. Entonces, no. El ministerio es siempre mucho más grande que nosotros. Nosotros tenemos la gracia, quienes servimos al Señor en alguna capacidad. Ahora pienso en los que somos pastores, algunos pastores que nos siguen, que nos escuchan, pero otros que no necesariamente son pastores, esposas de pastores, ministros en otras áreas. Tenemos que entender que estamos en donde estamos por la pura gracia de Dios, que Dios nos ha escogido a pesar de nosotros, nunca es a causa de nosotros, siempre es a pesar de nosotros, y que a pesar de nosotros está logrando las cosas buenas que están logrando, lo que Él está logrando. Ahora, las cosas malas que están pasando en la iglesia son culpa de nosotros, son culpa de nosotros. Y uno tiene que verlo, porque lo más simple del mundo es decir, todo esto bueno es a causa mío y las cosas malas es a causa de aquellos, ¿verdad? De aquellos dos que están detrás de las cámaras ahorita. O sea, y uno dice, saludos a Compi y a Fanti ahí, ¿verdad? Pero es esta idea de que nosotros, bueno, ya nos están diciendo que nos callemos aquí, pero es esta idea de que nosotros realmente estamos en una posición por gracia y que Dios tiene el derecho de movernos cuando a él le place. Le place. Hace años conocí a un pastor. Yo estaba comenzando en el ministerio. Bueno, realmente estábamos comenzando Vida Nueva, entonces tiene que haber sido hace unos 30 años. Que no dijimos fechas, pero la idea del proceso del fin de la transición es 2026. Para entonces, Steve y yo vamos a haber sido los pastores 35 años. Si Dios nos da las fuerzas para llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero 35 años. Hace unos 30 años, más o menos, estaba conversando con un hermano mayor, bien mayor. Él vino a dar unos seminarios, unas conferencias a Guatemala y yo fui a traducirle. Y entonces ya en aquel tiempo pensaba que estaba bien viejito, ahora pienso que yo tengo la edad que él tenía en aquel tiempo. Y entonces le pregunto, le hice alguna serie de preguntas. Pero como dice un amigo, pero él se veía más viejito. Créemelo. Y entonces le digo yo, mira, ¿y cómo hacer con personas que vienen de otra iglesia y cómo funciona esto, verdad? Y entonces me dice él, mira, me dio una lección de esa lección de la vida tremenda. Mira, me dijo, es que uno no es dueño de las ovejas. Uno cuida las ovejas que son del Señor. Debes cuidar las ovejas del Señor, pero las ovejas son del Señor. Él puede tomar una de sus ovejas y tomar la decisión en su soberanía de llevarla a que la cuide otro pastor. Y tú tienes que decir, gracias, Señor, porque me dejaste cuidarla el tiempo que me dejaste cuidarla. Lo que tienes que tener cuidado es de nunca echar a las ovejas. Tienes que cuidar a las ovejas. Pero a veces Dios trae una oveja de otro lugar y quiere que se la cuides. De otro redil. Y hay que cuidarla. Y yo creo que no solamente hace esto con las ovejas, lo hace a veces con los pastores. En nuestra amada América Latina, la movilidad intereclesiástica pastoral es muy baja. Es cierto. Es muy baja. Comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos estaba leyendo que son 3 años promedio, 3 años y medio, no me acuerdo. 3 años promedio. Ahora ha subido un poquito después de la pandemia. Un pastor en una iglesia. Miren, pero tú sabes que entre menos, acabo de terminar de leer un libro que lo recomiendo. Es un librito chiquitito que se llama Autopsia de una iglesia difunta. Así se llama. Es bien tremendo. Qué alegre. Es el análisis de 14 iglesias que se mueren y los
los elementos comunes que tienen estas 14 iglesias. Tremendo. Unos que están muertos. Bueno, ahora están muertas. Sí. No, quizás la cosa más tremenda es que se podían ver los signos de que se iban a morir 10 años antes, pero nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Es un proceso de deterioro paulatino. Entonces, el que escribe este libro, Tom Rainer, él lo que hace es, dice, hey, cuidado si aparecen estos indicadores, ¿verdad? Sí. Y un montón de indicadores. La iglesia se vuelve centrada en sí misma. La iglesia toma la decisión de usar sus fondos para cuidarse nada más y no para alcanzar la comunidad. La iglesia es resistente al cambio. Una de las cosas que sucede es que el proceso de reciclaje de pastores es cada vez más pequeño. Ajá. O sea, estas iglesias cambian pastor cada 2 años. Y porque básicamente traen a un pastor, el pastor dice, yo voy a ayudarles a crecer, pero una vez que están ahí, los miembros de la iglesia no quieren cambiar. Entonces el pastor se frustra y entonces los miembros de la iglesia dicen, pues este no nos sirve, traigamos a otro, convencen a otro que venga y cada vez se hace 2 años, año 8 meses, año 6 meses. Y entonces uno dice, qué tremendo esto. Mira, yo te animo a 2 cosas. Una, quizás que repitas los 4 movimientos porque creo que es importante. Sí. Toda sucesión es inevitable. Toda sucesión. O sea, no hay tal cosa como la creencia de que alguien va a ser pastor de una iglesia para siempre. Vamos a ver despacio esto mañana, pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, pase lo que pase, vamos a morir. Y aunque uno no esté planeando para morir, como de todas maneras va a haber sucesión por muerte, mejor hacer sucesión planificada. Cada sucesión es indispensable porque los procesos de pensamiento de los pastores, de todos los líderes, no solamente de los pastores, se van poco a poco desconectando con la realidad de la cultura. Y la iglesia que pierde su habilidad para conectar con la cultura pierde su capacidad de cumplir la misión que Dios le ha dado, ser sal de esta tierra. No estoy diciendo volverse como la cultura, estoy diciendo encontrar cómo conectar con la cultura. Correcto. Entonces es indispensable. ¿Es eso paliable de alguna forma? Creo que sí. Creo que los líderes tenemos que mantenernos frescos. Filudos, diría yo, ¿verdad? Tanto como sea posible, ¿verdad? Y no filudo de comer. Algunos tienen filo. Que esa es una invitación para muchos pastores que nos escuchan. Tienen que tratar de mantenerse frescos. Cuando lleguemos a eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la importancia que hay de estarse renovando uno y cómo nosotros hemos tratado. No lo hemos logrado siempre, pero hemos tratado de hacerlo. Cada sucesión debe ser con la persona indicada. No es sencillamente porque... me voy y que le quede a cualquiera. O aquí está mi hijo, aquí está mi hijo, o aquí está mi hermano, ¿verdad? Entonces ya me voy y yo soy el pastor y ahora va a ser el pastor Iván porque Iván es mi hermano. No es tampoco, ¿cómo se llama? Como los reyes, no es... No es linaje. Sí. Y algunos dicen que el linaje real sacerdocio, nación santa. Pero no. Es la búsqueda de la persona correcta. Y finalmente este proceso tiene que ser intencional. No puede ser dejado al azar. Y tiene que haber un plan. Nosotros planteamos el plan el día de ayer, pero creo que y el plan es nuestro. Vamos a hablar un poco del plan cuando lleguemos ahí a ese momento. El plan es nuestro. Cada iglesia tiene que entender cómo sería el de ellos, pero debe ser esta cosa también. Entonces, inevitable, indispensable, con la persona indicada y un proceso intencional. Mira, yo te voy a decir que el otro punto era que viéramos varios ejemplos que hay en la Biblia, pero quizás dejemos eso para mañana. Solo bueno compartir que esta semana vamos a dejar la puerta de la casa un poco abierta. A mí, sabes que una vez me dijo cuando subí a meterlo a ladrones. Entré a un avión y me dijo, un avión que iba, un avión comercial. Entonces estaba la puerta abierta de los pilotos. Entonces dijo el capitán, esto es lo que no dejamos que todos vean, pero míralo, porque iba Rebe con nosotros, que era la primera vez que volaba. Mírelo, entonces hoy queremos dejar un poco abierta de cómo se va a pilotear este avión que se llama Vida Nueva. Mira, tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es apoyar en tu iglesia todo aquello que promueva la continuidad de lograr la misión de Dios en tu congregación. En el caso de Vida Nueva tenemos un plan y por la gracia de Dios tenemos el apoyo y el respaldo de todos los líderes como vamos a contar cuando lleguemos a la parte de plan. Esto es algo que ya habíamos hablado con los líderes antes, ya habíamos hablado con el staff antes, pero es importante que toda la congregación lo haga. Entonces, cuando los cambios vienen, quienes son parte de una congregación deben, si los cambios son hechos a la luz de la Biblia y de la manera ordenada, habiendo orado,
cada uno tiene que ser tan apoyador como sea posible. Excelente. A ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que digieras esta expresión. El ministerio es más grande que nosotros. Y algunos que dicen, yo soy maestro de escuela dominical, yo estoy a cargo de jóvenes, o yo manejo el bus de la iglesia, el ministerio siempre es más grande que nosotros. O yo soy el pastor. Sí, o yo soy el pastor. Y el proceso de cambio. Te animamos a que cultives esto. El día de mañana vamos a hablar un poco, vamos a ir a la Biblia, porque hoy nos metimos poco en la Biblia, pero yo quiero llevarte al proceso de cambio de Moisés. A Moisés. Okay. Moisés fue de sucesión de Moisés. Sucesión de Moisés. Y es muy interesante. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.